Los saludo a todos con la paz del Señor Jesús. El texto de la palabra de Dios se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, y dice así. Y Jesús, escuchando esto, les dijo: los sanos no necesitan de médico, mas sí los enfermos. Y yo no vine a llamar a los justos, mas sí a los pecadores. Entonces, cuando Caín cometió su pecado, Dios le hizo dos preguntas. Preguntas que hasta el día de hoy están resonando en el mundo entero. Porque Dios entendía que Caín tenía una enfermedad y Dios quería curarlo. Entonces, al Caín tener esa enfermedad y Dios querer curarlo, y Caín queriendo recusar de ser curado, la primera pregunta que Dios le hace: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué hiciste? O sea, entonces Caín simplemente se recusa a él responder y querer dar cuenta de su hermano. O sea, que cuando Jesús viene, él le pregunta: aquel que se cree que es justo, y le dice: y yo no vine a llamar a los justos. Si tú eres justo, yo no tengo por qué llamarte a ti, porque según tú estás haciendo tu justicia. Yo sí vine a llamar a aquellos que están enfermos, aquellos que reconocen que tienen una enfermedad, aquellos que reconocen que el pecado ha tomado su vida y ellos necesitan que ese peso sea retirado de sus espaldas. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que Jesús realizaba una cura o realizaba un milagro, la Biblia dice que él salía para el mar. O sea, él entraba al lugar donde estaba la enfermedad era curada y él salía nuevamente. Cuando en la Biblia relata mar, eso significa el mundo. Bien, entonces él regresaba al mundo a buscar a aquellos que verdaderamente necesitaban ser curados, ser sacados de aquel lugar donde la vida de ellos no valía nada. Porque el hombre que vive en pecado es un hombre el cual él no tiene valor ninguno delante de ninguna de las sociedades del mundo. Entonces, en la sociedad, todo aquel que tiene una posición más o menos poder adquisitivo, él se cree justo, se cree más bendecido que todas las personas. Si tiene un poco de estudio, ahí que entonces él cree que la justicia, él es el que tiene que hacerla. Pero existe una sola justicia, que es la justicia de Dios. Y esa justicia se llama amor. Entonces usted no hace nada con usted no dar cuenta de su hermano. ¿Sabe? Que cuando le preguntan a usted: ven acá, ¿dónde está Antonio, tu hermano? ¿Dónde está Juan de Dios, tu hermano? ¿Dónde está Norberto, tu hermano? ¿Dónde está etcétera, etcétera? O sea, cuando Dios pregunta, él primero pregunta el nombre o la persona. ¿Dónde está tu hermano? ¿Será que nosotros en los lugares donde congregamos estamos dando buena asistencia a nuestros hermanos? ¿Será? Porque Dios hace la pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? Son dos preguntas que él hace. Dos preguntas. ¿Dónde está tu hermano? Bien, pero primero él da el nombre. ¿Por qué? Porque al corazón de Dios, Dios conoce cada nombre que es implantado aquí en la tierra. ¿Dónde está Juan de Dios, tu hermano? ¿Dónde está? ¿Tú sabes dónde él está? Entonces, si tú no sabes, entonces yo voy al mundo, yo voy al mar, a ese mar donde está difícil nadar hoy en día, a todo aquel que tiene el peso del pecado en sí. Entonces,
Dios tiene una gran bendición y Él tiene una obra a realizar. Esa obra se llama salvación. Y Jesucristo, a través de su palabra, Él nos deja los enseñamientos para que nosotros podamos dar cuenta de nuestros hermanos. Porque si nosotros no damos cuenta de nuestros hermanos, entonces, ¿quién va a dar cuenta? ¿El enemigo? No, el enemigo no está ni ahí. Él no le importa la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia. Entonces, Dios, Jesús, vino para que nosotros demos cuenta y presentemos entonces nuestros hermanos. Uno de los consejos y orientaciones: oren unos por los otros. Estamos haciendo eso, orando unos por los otros, porque en la oración encontramos gracia, encontramos paz, y es la única forma que nosotros tenemos para poder hablar con Dios, ¿sabe? Porque grande es nuestro Dios y las cosas que Él hace, su amor es infinito, y en su perdón encontramos la paz. Entonces, que esa palabra encuentre asiento en nuestros corazones en esta mañana, y que podamos nosotros decir dónde están nuestros hermanos. Que podamos nosotros explicarle para Dios el problema que nosotros tenemos y por el cual no podemos decir dónde están nuestros hermanos. Pero vamos a orar para que podamos dar explicación de nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en la carne, nuestros hermanos espirituales. Amén. Que el Señor Dios nos continúe bendiciendo.